Aquel día, el mundo entero contenía la respiración. La plaza de San Pedro, repleta de peregrinos, periodistas y creyentes expectantes, estaba bañada por una tenue luz de primavera que contrastaba con la tensión latente en el ambiente. La cortina del balcón central del Vaticano comenzó a moverse lentamente. Un murmullo creciente se elevó desde la multitud, y entonces apareció él. León XIV, un nombre nuevo para una era incierta, un rostro amable, de ojos profundos y gesto humilde. Nadie sabía exactamente qué esperar de este nuevo pontífice. ¿Sería tradicionalista, reformista, distante, carismático? El mundo observaba con ojos inquisitivos y oídos aguzados, preparados para desentrañar cualquier señal en sus primeras palabras como nuevo líder de la Iglesia Católica. Y lo inesperado ocurrió. No fue el latín solemne lo que rompió el silencio, ni un discurso diplomático en italiano o francés. Fue una voz cálida, humana, con un acento marcadamente andino, hablando en español. El murmullo en la plaza se detuvo de golpe. No se trataba de una simple elección de idioma, era una decisión cargada de significado, y más aún, cuando después de apenas unos segundos, su primer gesto, su primer pensamiento, su primera mención, fue para un país específico, México. Las cámaras captaron cómo su voz, por un instante, se quebró, como si lo que estaba a punto de decir no viniera de un protocolo, sino del alma. Con emoción genuina, el Papa pronunció palabras que resonaron como un trueno suave en los corazones de millones. A mis hermanos y hermanas de México, gracias. Gracias por no soltar la fe cuando todo parecía oscuro. Gracias por enseñarme, incluso desde lejos, lo que significa creer con el corazón roto y aún así seguir rezando. En cuestión de segundos, las redes sociales estallaron. Las palabras del Papa, cargadas de ternura y profundidad, se volvieron virales. Fragmentos de su discurso comenzaron a circular con subtítulos improvisados. En Twitter y Facebook aparecieron hashtags como El Papa con México, México en el corazón del Papa, y uno que se volvió tendencia mundial. Nos nombró primero. Las principales cadenas de noticias en América Latina interrumpieron su programación habitual. El rostro del nuevo Papa, aún emocionado, aparecía en todos los televisores, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, su voz temblorosa pero firme. No era un político buscando simpatías, era un pastor que hablaba desde la experiencia y el recuerdo. En su mensaje, León XIV no solo bendijo al pueblo mexicano, sino que reveló algo íntimo. Durante sus años como sacerdote en Perú, cuando enfrentaba momentos de soledad y dudas, era la fe del pueblo mexicano la que le daba consuelo. Recibía estampitas de la Virgen de Guadalupe, cartas sencillas con promesas de oración, algunas venían de Oaxaca, otras de Monterrey o Guadalajara, y yo sentía que no estaba solo. Sus palabras no fueron leídas desde un papel, eran memoria viva, tejida con afecto. Era el testimonio de un hombre que había sentido, en carne propia, el consuelo de un pueblo profundamente mariano. Y en ese instante, millones comprendieron que no se trataba de un elogio superficial. México no había sido nombrado por cortesía, sino por gratitud. En ciudades como Puebla, León, Morelia y Tijuana, la reacción fue inmediata. En cuanto se escuchó el nombre de México pronunciado con esa ternura inédita desde el Vaticano, comenzaron a sonar campanas en algunas iglesias, no por protocolo, sino porque algunos párrocos, conmovidos hasta las lágrimas, sintieron que el alma del país había sido tocada. En barrios humildes, mujeres mayores detuvieron lo que hacían, subieron el volumen del televisor y se persignaron con los ojos húmedos.
Algunas comenzaron a llorar en silencio. No era tristeza, era reconocimiento, alivio, esperanza. En pocas horas, los noticieros comenzaron a entrevistar a personas en plazas, mercados y templos. Una anciana en Guanajuato dijo entre sollozos: «Nunca pensé que un papa se acordaría de nosotros así, y menos como lo hizo él. Nos habló como si nos conociera, y quizás sí los conocía, porque León XIV, con su experiencia de vida en tierras humildes del Perú, había respirado la misma realidad que millones de mexicanos viven a diario: pobreza digna, fe sencilla, dolor silenciado, y sabía reconocer en ellos no solo un pueblo creyente, sino un pueblo que ha sostenido a la Iglesia con sus oraciones, sus peregrinaciones, sus mártires y sus lágrimas. No era un simple gesto simbólico, fue una declaración de amor espiritual. Y fue entonces, justo en ese momento en que todo México sintió que algo profundo y sagrado acababa de ocurrir, que el nuevo Papa terminó su primera frase diciendo: «Y a ti, México, gracias por enseñarme a rezar con los pies en la tierra y los ojos en el cielo». Nadie lo esperaba. El mundo entero aguardaba el primer mensaje del nuevo Papa, León XIV, con la solemnidad que exige la historia. Pero lo que dijo sorprendió incluso a los más escépticos. No habló de Roma, ni de Europa, ni de los grandes desafíos doctrinales. Sus primeras palabras fueron para México, un país herido, pero profundamente creyente, un pueblo acostumbrado a ser olvidado por el poder, pero nunca por Dios. Con voz temblorosa, cargada de emoción auténtica, León XIV interrumpió el protocolo y dijo: «Agradezco a mi querida diócesis en Chiclayo, al Perú que me vio nacer en la fe, pero hoy mi corazón está con México, porque cuando el mundo me ignoraba, México me abrazó con su oración silenciosa». Fue un rayo emocional, un rayo que atravesó un cielo gris de indiferencia y encendió millones de corazones. Las redes sociales estallaron, los canales de televisión cambiaron sus coberturas, las calles se llenaron de murmullos y oraciones. En segundos, la noticia ya no era solo la elección de un nuevo pontífice. La noticia era que el Papa hablaba con el corazón, y ese corazón miraba al sur. En barrios humildes de Oaxaca y Monterrey, mujeres mayores encendían velas frente a imágenes de la Virgen de Guadalupe, mientras repetían en voz baja: «Nos vio, el Papa nos vio». Y no era una frase simbólica, era real. Por primera vez en décadas, un líder espiritual miraba a los pueblos latinoamericanos no con lástima ni distancia, sino con amor profundo. León XIV no leyó un discurso, habló desde las entrañas, y al mencionar a México, no por conveniencia, sino por convicción, dio inicio a un nuevo lenguaje papal, el de la ternura profética. Una mujer en Guadalajara, al borde de las lágrimas, escribió en Facebook: «Sentí que nos devolvió la dignidad. No nos habló como números, nos habló como madre. Fue apenas el inicio de su mensaje, pero ya había comenzado algo que no se podría detener, porque cuando un papa empieza hablando desde el corazón, el pueblo vuelve a escuchar. El momento se volvió sagrado». Con el rostro visiblemente conmovido, el Papa León XIV hizo una pausa. Sus ojos, clavados en el horizonte, parecían buscar no una cámara, sino a un pueblo entero. Y entonces, con voz suave, pero firme, dijo lo que durante décadas muchos habían deseado escuchar desde la silla de Pedro. El pueblo mexicano ha sido mártir silencioso. Su fe ha sido crucificada muchas veces, pero nunca ha dejado de resucitar. Estas palabras no fueron solo un elogio, fueron una herida abierta reconocida, fueron un homenaje a siglos de persecución religiosa, a sacerdotes fusilados,
a cristeros olvidados, a niños mártires, a familias enteras que protegieron su fe en lo escondido, cuando la Iglesia era perseguida. Y el Papa no se quedó en lo histórico, dio un paso más profundo, reconoció la santidad anónima del pueblo sencillo. México no necesita que le envíen santos. México los ha criado en silencio, día tras día, en cada madre que reza por sus hijos antes de dormir, en cada abuelo que bendice el pan, en cada hogar donde la Virgen tiene su rincón con flores frescas y una vela encendida. Las cámaras mostraron imágenes del Papa con lágrimas discretas, apenas contenidas. No era teatralidad, era memoria viva, era reverencia, y al otro lado del océano, en cada rincón de México, millones lo sintieron. Por fin alguien los veía, por fin alguien los comprendía. En pueblos como Tzintzuntzán, Huejutla o Tepatitlán, familias enteras se detuvieron a ver el mensaje. Algunas lo vieron por televisión, otras por celulares compartidos en plazas públicas, y muchas lo escucharon en la radio comunitaria. Pero todas, sin importar su medio, experimentaron lo mismo, una mezcla de asombro, ternura y sanación interior. Porque lo que el Papa decía no lo decía ningún líder político ni ningún actor famoso. Lo decía el sucesor de Pedro, y no hablaba desde la distancia, sino desde la intimidad de quien había vivido cerca del dolor, y lo reconocía con humildad. Las redes sociales se llenaron de mensajes emocionados. Una joven de Veracruz escribió: «Mi abuela reza por el Papa todos los días. Hoy él le devolvió el gesto». Una señora en Chihuahua compartió: «Por mis hijos, por mis nietos, yo nunca dejé de prender mi veladora. Y ahora el Papa dice que eso también es fe, que eso también sostiene a la Iglesia. Nunca nadie me lo había dicho así». En ese instante, la fe sencilla de millones fue elevada a los altares por las palabras de un Papa que parecía hablar desde la cocina de una abuela, no desde un trono. Y fue entonces que pronunció una frase que muchos ya han comenzado a bordar en manteles, imprimir en estampas y repetir en voz baja al terminar el rosario. Donde hay una abuela mexicana orando, hay una catedral que respira. Apenas terminó el mensaje del Papa León XIV, el eco espiritual de sus palabras comenzó a expandirse como una llama viva por todo el territorio mexicano. No pasó una hora cuando comenzaron a aparecer las primeras imágenes. En San Cristóbal de las Casas, un grupo de mujeres tzotziles se reunió en la explanada de la catedral con rosarios en la mano. Algunas, de rodillas, murmuraban oraciones antiguas en lengua maya, mientras otras encendían velas colocadas sobre mantas bordadas con flores. No entendían del todo la política vaticana, pero sí entendieron que el corazón de México había sido tocado desde Roma. En Tlaxcala, decenas de familias se organizaron espontáneamente y caminaron al santuario de la Virgen de Ocotlán. «Vamos a darle gracias por este milagro», decía una mujer con su nieta tomada de la mano. Llevaban flores silvestres y una estampa del nuevo Papa, enmarcada en cartón, improvisada, pero cuidada como un tesoro. En Durango y Zacatecas, las campanas de parroquias humildes comenzaron a sonar sin que nadie diera la orden. Los sacristanes, al escuchar el discurso, simplemente sintieron que debían hacerlo. Y así fue. Las campanas comenzaron a hablarle al cielo. En redes sociales, las imágenes se multiplicaban. En Monterrey, un grupo de jóvenes organizó una vigilia frente a la Basílica de Guadalupe. En silencio, sostenían velas encendidas mientras reproducían el mensaje papal en altavoces. Algunas personas lloraban en voz baja. No era tristeza, era el peso de años, generaciones incluso,
de sentir que nadie les reconocía su fe. Y entonces sucedió algo más grande. En todo el país comenzaron peregrinaciones espontáneas. En Morelos, familias enteras caminaron durante horas hasta el santuario del Señor de Chalma. En Hidalgo, los otomíes se dirigieron al Cerro del Espíritu Santo, cargando cruces de madera y banderas marianas. En Querétaro, mujeres mayores que apenas podían caminar se tomaron de los brazos y avanzaron, paso a paso, hacia el templo más cercano. Tenemos que darle gracias a la Virgen por este regalo, dijo una de ellas con voz quebrada. En comunidades rurales de Guerrero, los maestros tradujeron el discurso papal a náhuatl para que los abuelos pudieran entender. Uno de ellos, entre lágrimas, dijo: «Nunca pensé que un papa sabría lo que es rezar en lengua. Hoy lo sentí como un padre de verdad. Los noticieros comenzaron a reportarlo. Algo estaba ocurriendo. Un despertar. No político, no institucional, espiritual, profundo, dolorosamente bello». Un periodista lo describió como una ola de oración desatada por una sola frase pronunciada con el corazón, porque para millones no fue solo un discurso, fue un acto profético, una validación divina. En medio de un país herido por la violencia, la división y la pobreza, la palabra del Papa fue como una campana celestial. No venía a dar órdenes, sino a reconocer el alma escondida de un pueblo resiliente. Y muchas lo entendieron así, en palabras de una señora en Michoacán que rezaba frente a una imagen de la Virgen mientras apretaba una estampa del Papa. No estamos solos, nos vio, nos escuchó, nos bendijo, y eso, hijita, eso ya es un milagro. La frase no fue planeada como un titular, ni como una estrategia, pero bastaron 5 palabras para que todo un país sintiera que el cielo se inclinaba hacia la tierra. Ella no se ha ido. Así lo dijo León XIV, con voz pausada, al referirse a la Virgen de Guadalupe. No hubo necesidad de explicarlo. En los corazones de millones se encendió una certeza que no provenía de argumentos ni de lógica, sino de fe viva. Era como si la Virgen, silenciosa pero presente, se hiciera sentir una vez más en medio del pueblo, como en Tepeyac, como en las cocinas, en las camas de hospital, en las cárceles, en las montañas y en las ciudades. Y entonces el Papa hizo algo que pocos esperaban. No habló de dogmas ni de teología complicada, habló de las madres. Son ustedes, madres orantes, las que han sostenido la Iglesia cuando todo parecía desmoronarse. Sus rosarios, sus lágrimas, sus promesas en silencio han sido las columnas invisibles de la fe. Cuando nadie veía, ustedes ofrecían. Cuando todos dudaban, ustedes creían. Las cámaras enfocaron su rostro y por un instante pareció que se le quebraba la voz. No habló como pontífice, sino como hijo, como quien ha sido tocado por la ternura de una abuela que reza, por una madre que nunca deja de esperar. En ese momento, las mujeres mayores que veían la transmisión desde sus casas, muchas con el rosario entre las manos, se sintieron vistas, apreciadas, honradas. Las redes sociales se inundaron de mensajes. En Xochimilco, una mujer subió una foto de su altar con la frase: «Ella no se ha ido. Aquí sigue conmigo desde hace 80 años». En Colombia, una comunidad de abuelas compartió un video orando por el Papa. Él nos reconoció. Ahora nosotras oramos por él. Y así, sin advertirlo, León XIV cruzó las fronteras del catolicismo. Personas alejadas de la fe, escépticos incluso, compartieron fragmentos de su mensaje, porque no se trataba solo de religión, sino de humanidad, de amor maternal, de resistencia silenciosa. Sus palabras se volvieron virales. En TikTok, un clip donde decía «Ella no se ha ido»
fue musicalizado con canto gregoriano y superó 1 millón de vistas en un día. En Facebook, mujeres compartían fotos de sus madres fallecidas con rosarios en las manos, escribiendo: «Gracias, mamá. Tú también fuiste una columna invisible». Y en medio de todo, la figura de la Virgen de Guadalupe resurgió con fuerza renovada. No como una estatua inmóvil, sino como madre viva, presente, caminando con su pueblo. Aparecieron imágenes de ella sobre mantas en protestas pacíficas, en hospitales, en escuelas rurales, en cárceles femeninas. Era como si el corazón de México recordara lo que siempre supo: la Virgen nunca se ha ido. Y esta vez no lo dijo un vidente ni un obispo local. Lo dijo el sucesor de Pedro, desde Roma, mirando con ternura a los pueblos que rezan, esperan y creen. Ella no se ha ido, está con ustedes, siempre lo ha estado. A diferencia de muchos discursos papales del pasado, León XIV no alzó la voz para imponer, ni señaló con el dedo para corregir. Su tono fue otro, el de un padre que abre los brazos. No pidió que se cumplieran normas, no exigió obediencia ni reformas. Lo que ofreció fue algo más escandalosamente simple: cercanía, amor, comprensión. No vengo a juzgar lo que no entienden, vengo a abrazar lo que viven. Con esa sola frase, rompió con siglos de distancia percibida entre Roma y los pueblos que han cargado con la fe a fuerza de oración y dolor. Era como si el Papa, desde el Vaticano, se acercara no a los grandes templos, sino a las casas humildes, a los cuartos donde se reza en silencio, donde hay una veladora prendida día y noche aunque nadie más la vea. Invitó al pueblo a acercarse sin miedo, a acercarse a María no como a una figura idealizada, sino como a una madre viva, a acercarse al corazón de Jesús, no desde la culpa, sino desde la confianza. Jesús no aparta a los que dudan. María no olvida a los que se alejan. Ambos esperan, siempre. En comunidades donde por años se sintió que la Iglesia solo hablaba con los poderosos, este mensaje cayó como bálsamo. Las personas se sintieron vistas sin ser examinadas, amadas sin condiciones, aceptadas sin cuestionarios de pureza o doctrina. En las redes, una mujer de Oaxaca escribió: «Nunca he sido perfecta, pero hoy, al escucharlo, sentí que sí puedo acercarme otra vez, que Dios no me ve con reproche, sino con ternura». La actitud del Papa generó algo que ni los sínodos ni los documentos pastorales han logrado en décadas: identificación sincera, no solo con su figura, sino con su mensaje, porque cuando un corazón ha sido herido por la vida, por la pobreza, por la violencia, incluso por algunos dentro de la misma Iglesia, lo que más sana no es la exigencia, sino la misericordia. Y León XIV pareció comprenderlo con una claridad que conmueve. No hubo mandatos, solo invitaciones, no hubo amenazas, solo puertas abiertas, no hubo juicios, solo palabras que parecían decir: «Te veo, te escucho, estoy contigo». En un mundo donde todo parece condicionar el amor, la política, la religión, incluso la familia, la voz del Papa sonó como un eco lejano del Evangelio original. «Venid a mí todos los que estáis cansados, y yo os haré descansar». Y así, en apenas unos minutos, ganó algo más poderoso que el respeto, la confianza, número de los expertos, sino de los sencillos, los olvidados, los que muchas veces se sienten indignos, y esa, quizá, fue su mayor revolución. Fue en ese punto del mensaje donde el Papa cambió el tono. De la ternura pasó al valor profético, sin elevar la voz, pero con una fuerza que hizo temblar las redes y los corazones. León XIV puso a México en el centro. Cuando contemplo a México, veo el rostro dolido de los pueblos que han sido olvidados, pero también veo su dignidad invencible,
su fe inquebrantable y su esperanza que no se rinde. Sus palabras no fueron diplomáticas, fueron verdaderas. Nombró a quienes rara vez son nombrados desde un púlpito papal: los migrantes que caminan con los pies heridos y el corazón partido, los pueblos indígenas que rezan en su lengua, ignorados por siglos, las madres solteras que cargan con el juicio del mundo y el peso de criar solas, los niños de la calle, las comunidades sin agua, las familias que viven entre violencia y silencio. Cada grupo mencionado sintió que alguien al fin los miraba desde lo más alto, no para juzgar, sino para honrarlos. En medio de ese reconocimiento vino la frase que se volvió viral en minutos, repetida por millones como un mantra de justicia: donde el mundo solo ve miseria, Dios ve santuarios de resistencia. La crítica fue clara, aunque no directa, pero todos entendieron: una crítica al poder que calla cuando debería defender, al poder que pacta cuando debería denunciar. Muchos medios la interpretaron como un reproche al sistema político mexicano. Otros dijeron que era un llamado a la Iglesia misma a no seguir siendo cómplice de silencios. Sea como sea, el pueblo lo entendió como un acto de valentía. En Xochimilco, una señora gritó frente a su televisor: «¡Al fin alguien habla por nosotros!». Y no lo hizo desde la teoría. El Papa se refirió a México no como un caso de estudio, sino como un corazón vivo que sufre, que cree, que resiste. México no es una herida que sangra, es una flor que, a pesar de la sangre, sigue floreciendo. Fue el momento más citado de toda su alocución, porque no se trató solo de mencionar el dolor, sino de darle dignidad. Y cuando alguien en el poder, en este caso, el mayor líder espiritual del mundo, mira al pequeño con respeto, ese respeto se convierte en fuerza. Así, León Catorres no solo habló de México, habló desde México, y con eso lo elevó como símbolo no solo de sufrimiento, sino de esperanza que no muere. Después de hablar del pueblo, el Papa miró a la Iglesia, no a la institución, sino a las almas que la componen, y lo hizo con una frase que atravesó como espada, pero que al mismo tiempo sanó como bálsamo. Una iglesia que no acompaña al que sufre no es iglesia, es un eco vacío, una campana sin corazón. El silencio fue absoluto. Durante unos segundos, el mundo entero contuvo la respiración, y luego, como si esas palabras hubieran liberado algo reprimido durante años, comenzaron a llegar los ecos. Desde conventos, parroquias, hospitales y misiones, las lágrimas comenzaron a hablar. Una religiosa anciana en Oaxaca, al escuchar la frase, rompió en llanto. No era debilidad, era alivio, era confirmación. Entre sollozos dijo: «Esto es lo que esperábamos. No más ambigüedades, no más silencios. Ya era hora de que alguien hablara así desde Roma». En comunidades rurales, sacerdotes que han vivido amenazados por defender a los pobres se abrazaban entre sí, sintiéndose por fin comprendidos. En seminarios, jóvenes formandos compartían en voz baja que ese mensaje les devolvía el fuego original. El Papa no habló desde la condena, sino desde el amor exigente. No denunció personas, sino actitudes. La comodidad disfrazada de espiritualidad, la neutralidad ante la injusticia, el culto a la estructura antes que al ser humano, y lo hizo sin gritar, pero con una claridad que obligó a todos a mirarse al espejo. Una parroquia que cierra sus puertas al migrante no es de Cristo. Una comunidad que desprecia a una madre soltera no refleja el Evangelio. Un altar que ignora al que llora no es lugar sagrado. Las redes se llenaron de testimonios. Religiosos y religiosas escribían: «Hoy sentí que el Papa hablaba directamente a mí. Me dolió,
pero también me renovó. Algunos obispos, incómodos, optaron por el silencio, pero la mayoría del pueblo creyente se sintió convocado, no juzgado, porque el mensaje no fue para destruir, sino para volver a encender la llama original. León XIV no pidió reformas institucionales, pidió conversión de corazón. Y al hacerlo, recordó a todos cuál es la única medida auténtica de la fe: el amor concreto al que sufre. Ese día, muchos se reconciliaron con la Iglesia, porque entendieron que aún existe un pastor capaz de despertar las piedras dormidas del alma. Aunque el escenario era México, la voz de León XIV cruzó montañas, selvas, fronteras y océanos. No hablaba solo al pueblo mexicano, hablaba al alma de América Latina entera, desde Buenos Aires hasta Tegucigalpa, desde Quito hasta La Habana. El eco de su mensaje resonó como un despertar. Las palabras finales, pronunciadas con la fuerza de quien no solo cree, sino que sufre con los que sufren, se convirtieron de inmediato en una consigna espiritual, un fuego que se propagó sin necesidad de medios oficiales. El mundo no será mejor porque recemos más, sino cuando nuestras oraciones se conviertan en justicia encarnada. Fue como si hubiera tocado una herida abierta, pero aún con esperanza. Una frase que decía tanto: sin condenar a nadie, pero exigiendo a todos. En las redes sociales comenzaron a circular imágenes de campesinos rezando frente a un altar improvisado hecho con ladrillos y flores silvestres, acompañadas del lema. En las universidades católicas, profesores compartían la frase en pizarras: «Esto es teología viva», decía uno en Lima. «Esto es el Evangelio sin adornos», respondía otro desde Medellín. En barrios marginales de Caracas, madres solteras repetían la frase con lágrimas, mientras repartían pan con café. «Esto es justicia encarnada, compartir desde la pobreza». En Santiago de Chile, una mujer mayor comentó ante cámara: «Por fin alguien nos recuerda que Dios no está solo en los rezos, sino en las manos que curan, en la voz que defiende». Fue un mensaje que rompió el molde de lo religioso y lo llevó al terreno de lo humano. Un llamado a que la fe no se quede en los labios ni en los templos, sino que baje a las calles, a las cárceles, a los hospitales, a los comedores populares, a los lugares donde Dios se esconde en los rotos, no en los tronos. León XIV no pidió activismo político, pidió coherencia cristiana, pidió que cada rosario lleve una acción, que cada misa nos comprometa con los demás, que cada peregrinación nos acerque al hermano que sufre. Y América Latina, con su corazón marcado por el dolor, pero también por la esperanza, escuchó. Esa noche, miles de personas escribieron en sus puertas con tiza blanca una sola frase: «Orar es hacer justicia con el corazón». Las palabras del Papa León XIV no fueron solo un mensaje, sino un verdadero sacudón al alma, un eco que continúa resonando en los corazones de millones, especialmente en los de aquellos que han sentido por años el peso del abandono. Hoy, la pregunta inevitable es: ¿estamos dispuestos a vivir una fe que abrace, que sane, que actúe? Una fe que no se encierra en templos, sino que camina con el migrante, la madre soltera, el indígena y el olvidado. Si este mensaje tocó tu corazón, enciende una vela esta noche. Hazlo por México, por tu país, por toda América Latina. Reza en silencio. Y si lo sientes en tu espíritu, comparte estas palabras con alguien que las necesite. Dale like si algo se movió dentro de ti. Suscríbete si quieres seguir caminando con nosotras. Y antes de irte, deja en los comentarios una sola palabra como oración. Puede ser paz, esperanza, México o simplemente amor.
porque aquí no somos solo seguidoras, somos mujeres creyentes, unidas en oración. Y cuando las mujeres oran juntas, algo en el cielo siempre se mueve.